soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? Eterno Padre que estás en los cielos, con gran gozo en nuestros corazones, Señor, disponemos nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra.
Queremos, Señor, que el Espíritu Santo esta noche, al igual que todas las demás, se haga presente en este lugar para que sancione esta reunión y para que tu nombre sea glorificado a través de las palabras que el pastor Josué Molina va a mencionar esta noche. Dale tu dirección, Señor. Pon tus palabras en su boca y ayúdanos a nosotros, los que vamos a escuchar, a tener una mente receptiva a este mensaje. Todo lo ponemos en tus manos de amor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor. Una feliz noche, Dios pueda bendecirles. Estamos contentos, pero estamos tristes, porque hoy es la última noche de nuestra conferencia Buscando Respuestas. Y es un privilegio para mí haber sido invitado a poder disfrutar con ustedes de esta semana, una semana en la cual hemos podido aprender, estudiar, escudriñar algunas de las creencias, de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y yo quisiera ver las manos de algunas personas que le agradecen a Dios por haber estado esta semana. ¿Cuánto le agradecen a Dios? Gloria a Dios. Qué bonito que hayamos disfrutado esta semana. Agradecemos también a los amigos que nos ven a través de nuestra transmisión, que también han podido seguirnos. El tema de hoy se ha titulado La verdad acerca de la segunda venida de Cristo. Y quiero decirles que todos los temas han venido con la línea del gran conflicto cósmico. ¿Cómo inició? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Quién ha peleado por nosotros? ¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién ha hecho que el ser humano haya podido también caer en el pecado? ¿Quién es el que intenta engañar al mundo? ¿Quién es el que ha traído la muerte a este planeta? Que no nos encontramos solos, que hay una lucha real cada día, en cada momento. Y que nosotros tenemos que tomar una decisión, porque la decisión la tomamos mientras estemos vivos, porque ya una vez que morimos, ya no se puede hacer nada. Y por lo tanto, en esta hora vamos a hablar para seguir de una forma contundente viendo en la palabra de Dios no solo lo que pasa con aquellos que mueren en Cristo, sino lo que pasará con aquellos que se encuentren vivos para ese momento cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos. Hay que decir también en esta introducción al mensaje que hay personas que, hablando de este mensaje del segundo retorno, de la segunda venida de Cristo Jesús, se han dirigido también por un movimiento que ustedes saben que todo lo que es engaño viene de Satanás, donde se hace pensar a la gente que Cristo, número uno, es un ladrón, que Cristo, número dos, viene en un acto de secuestro, y que Cristo, número tres, no tiene el poder para poder someter al enemigo, para someter las fuerzas del mal y poder con una forma gloriosa manifestarse en la liberación de su pueblo. Y por eso hoy, a la luz de la palabra de Dios, empezaremos a estudiar, y aunque sabemos que no podremos hablar de todas las características, de todas las verdades acerca de la segunda venida, hablaremos de las más fundamentales. ¿Les parece si iniciamos? Empecemos por el libro de San Juan, capítulo número 11, versículos del 12 al 14. Una historia que ayer pudimos conversar, una historia en la cual Jesucristo se encontraba en medio del dolor de la muerte de alguien muy cercano llamado Lázaro,
con su familia, con Marta, con María, y tuvo un diálogo no solo con sus discípulos, sino también tuvo un diálogo con Marta antes de hacer un gran milagro, que es el poder devolverle la vida a alguien que tenía 4 días de haber muerto. San Juan capítulo 11, versículos del 12 al 14, dice de la siguiente manera: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículos del 23 al 25. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es interesante notar que Lázaro tenía 4 días, porque según la tradición judía, después de 4 días la persona ya no había forma, porque al 4.º día el cuerpo comienza a descomponerse de una forma tal que es imposible que vuelva a la vida. No sé cuántos han tenido la experiencia, una experiencia difícil, estar con una persona que ha muerto. Yo estudié en algunos semestres en la Universidad de Montemorelos en México y estudié una carrera que tenía que ver pues con algo parecido. Y una experiencia tuve de poder entrar a una morgue y estar con un cadáver y ver a los doctores abrir el cuerpo del ser humano. Y quiero decirles que una persona apenas se muere, rápidamente comienza a descomponerse. Líquidos, fluidos, diferentes cosas. Y ustedes han visto, cuando una persona se muere y comienza a hincharse, tienen que los encargados poner algunos líquidos, tratar de quitar algunos órganos, porque el cuerpo comienza a descomponerse, rápidamente comienza a descomponerse. Hay un olor que es un olor, dicen, de muerto, ¿sí? ¿Se imagina Lázaro 4 días que había muerto? 4 días. Es cierto que en aquel tiempo se vendaba, se ponían especies aromáticas, diferentes cosas por la situación. Sin embargo, al 4.º día llegó Cristo Jesús. Y al 4.º día le dijo: quiten la piedra. Y al 4.º día de haber muerto Lázaro, 4.º día, Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y de la tumba salió caminando Lázaro. ¿Cómo es posible? Jesucristo había resucitado, ¿recuerdan ustedes a la hija de Jairo? Pero bueno, la hija de Jairo tenía unos minutos, unas horas de haber muerto. Alguien pudo haber pensado que realmente no estaba muerta, que realmente no era un milagro. A lo mejor estaba como inconsciente y el milagro no fue hecho de resucitar a la hija de Jairo. Pero estamos hablando de una persona que había sido puesta en la tumba y que habían acontecido 4 días. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesucristo, que es el creador, para él resucitar a una persona que ha muerto no es gran cosa, porque para él no hay nada imposible. Y vean lo que dice la palabra de Dios, y quiero que vayan conmigo a San Juan capítulo 5 versículos del 26 en adelante. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, porque vamos a llegar a un versículo donde dice que cuando Cristo venga, los muertos resucitarán.
¿Cuándo será eso? ¿Cómo será eso? Pues Jesucristo en el libro de Juan capítulo 5 versículos del 26 en adelante dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en donde, en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El día de ayer vimos que los impíos que mueren después de los 1000 años resucitan, son engañados nuevamente por Satanás para sufrir de la segunda muerte. ¿Quién fue el que se ganó el premio del libro de El Lago de Fuego y Azufre? Hermana, Dios me la bendiga. Siga poniendo atención. Los que van a padecer de la segunda muerte, que serán lanzados a ese lago de fuego, que es la segunda muerte, porque los impíos también resucitarán para una resurrección de condenación. Pero los que han aceptado a Cristo también van a resucitar, pero ahora para una resurrección de vida eterna. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 3, encontramos el pasaje donde Jesucristo resucitó. Y dice la Biblia en el primer versículo del capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana. ¿Qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. ¿Qué día es, hermanos? ¿Cuál es el primer día de la semana? Lo dice la Biblia, el día que resucitó Cristo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versículos del 4 en adelante. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, él ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estamos hablando aquí ahora, no que Cristo resucitó a alguien, sino que Cristo resucitó él. Pasó por la muerte y sin embargo él resucitó. Estamos hablando de un ser que puede vencer la muerte por él mismo. Y decíamos ayer que el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? El único que tiene inmortalidad es Dios. ¿Y por qué tiene inmortalidad? Porque Él es la vida. Y decíamos ayer que es una contradicción decir que Dios se puede morir, porque Dios es la vida. Él es la fuente de la vida. Es más, quiero decirles algo: no existe la vida sin Dios. Por eso Jesús dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque una persona que vive sin Cristo no sabe lo que es vivir. Porque la vida se puede experimentar solo en Cristo Jesús. Y es por eso que Jesucristo resucitó, porque el Padre le dio tener vida en sí mismo. No se podía morir. Cuando Él quiso, volvió a tomar la vida. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y descansó ese tiempo en el sepulcro. Pero cuando llegó el tiempo y el Padre mandó a ese ángel
Entonces Cristo volvió a tomar la vida y salió por esa tumba venciendo la muerte. Y por eso Cristo dice que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La misma voz que escuchó Lázaro, que tenía 4 días de haber muerto, pero ese muerto de 4 días puede escuchar la voz del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es el que da la vida. Y entonces, cuando Cristo venga, dice que todos los muertos oirán su voz y se van a levantar. Usted sabe que hasta eso el enemigo ha querido engañarnos, hermanos. Usted se imagina cuántas películas y cuántos juegos han salido de eso de los zombies. ¿Han visto ustedes? Dando un mal concepto de lo que es la resurrección en el día en que Cristo venga. Y la palabra de Dios dice, y quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, porque hermanos, ustedes verán que todo tiene sentido, porque la verdad de Dios es irrefutable. ¿Recuerdan ustedes quién dijimos en el segundo día que era Miguel? ¿Quién dijimos? Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Y ahora aparece el día en que Miguel libera al pueblo, que también hay una resurrección. Y dice la palabra de Dios, versículo número 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán como despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Lo están viendo, hermanos? ¿Quiénes son los que duermen en el polvo? ¿Qué le dijo Dios en la sentencia de Génesis capítulo 3 al hombre? Le dijo: ahora, como la tierra es maldita, a causa de esto, ahora has sido tomado del polvo y al polvo volverás. Todos los que están en el polvo, los que duermen en el polvo, la analogía, el dormir, el sueño, todos los que duermen en el polvo, no los que se encuentran en el cielo, como nos han hecho creer, los que están en los infiernos, los que se encuentran en un lugar entre el cielo y el infierno. Eso no lo habla la palabra de Dios, hermanos. Dice la Biblia que los que duermen, ¿en dónde? En el polvo. Esos, cuando Miguel venga, que ya vamos a hablar, que Miguel es el único arcángel, hemos dicho el día lunes que es Cristo, pues ya vamos a ver quién es el único que tiene voz de arcángel y trompeta de Dios. Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 en adelante, que sí, ese Miguel viene a libertar a su pueblo. Jesucristo viene a liberar a su pueblo. Será tiempo de angustia. Serán salvos solo aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Y habrá una resurrección, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? El apóstol Pablo, hablando a aquellas personas que pierden a seres queridos por medio de la muerte, porque todos nos sentimos mal cuando perdemos un ser querido y tenemos preocupación: ¿qué va a ser de él? ¿Dónde va a estar? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Dónde está? Y alberga en nosotros un dolor tan grande que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen. ¿Por qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Vamos a ver, hermanos. Quiere decir que el que muere en Cristo tiene ¿qué? Esperanza.
muere en una promesa, en una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Que cuando se muere se va para el cielo. No, ¿saben cuál es la esperanza? Dice la Biblia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿En qué momento? Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, estaba el apóstol Pablo vivo en ese momento y escribe, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta cuándo. ¿Es claro, hermanos? ¿En qué momento va a ser esto? En la venida del Señor. No precederemos a los que ¿qué? Aquí hay algo muy importante, y es que los que están vivos no se adelantan a los que han fallecido en el Evangelio, en Cristo Jesús. Versículo 16, ¿por qué es que no se adelantan? Porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? Con voz de mando, ¿con voz de qué? ¿Quién es el único arcángel, hermanos? Con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo, y los muertos en Cristo. La Biblia dice que cuando Cristo venga, será esa resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Él venga, cuando Cristo venga. Los vivos no se van a adelantar a ir con el Señor. Tienen que esperar en ese momento, cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted se ha puesto a pensar algo. Si la gente cuando se muere en Cristo se va para el cielo, ¿por qué tienen que resucitar en la tierra? ¿Se ha puesto usted a pensar en algo así? Si ya están en la presencia de Dios, ¿por qué cuando Cristo viene los muertos tienen que resucitar? Quiere decir que eso ha sido un engaño, que la palabra de Dios dice que los muertos están en el sepulcro, durmiendo, esperando ese maravilloso día cuando Cristo venga. Ese día cuando con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, los muertos resuciten cuando Él les diga, porque Él los va a llamar, porque dice la Biblia que los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Y aquí vienen grandes preguntas. ¿Cómo saldrán, hermana Maritza? ¿Cómo saldrán los muertos? ¿Cómo va a ser eso? Antes de poder responder esas preguntas, porque no es lo que Satanás nos ha hecho pensar, esos zombies que andan así rajados con la cabeza y con las manos así y haciendo caras, eso no es lo que va a pasar, hermanos. Eso es lo que ha querido Satanás hacernos creer para que tengamos miedo de la resurrección, porque la gente dice, ¿cómo va a resucitar un muerto? ¿Sí o no? Pero la verdad de la palabra de Dios es otra, y por eso ustedes y yo tenemos que descubrirlo. Pero dice el versículo 17, una vez que los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta: si los vivos no se adelantan a los muertos, ¿será que los muertos se adelantan a los vivos? ¿Qué dice el versículo? Dice la Biblia, juntamente con ellos. Los muertos que han resucitado con los que estén vivos para ese momento, juntamente serán arrebatados, y dice, recibiremos al Señor en el aire. Yo no sé, hermano, si voy a estar muerto o voy a estar vivo, pero yo deseo estar ese día ahí. Yo no sé usted, hermano. ¿Cuántos desean, hermanos? ¿Le gustaría estar ese día? La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 23, versículo del 39 al 41. Y vamos a poner este ejemplo porque es necesario hablar, terminar esa duda que hay
de cuando una persona muere en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Dice la Biblia en el versículo número 39 al 41. Estamos hablando, Cristo en la cruz, habían dos malhechores. Dice la Biblia, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a quién? A Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús, el último que conversó: acuérdate de mí, ¿cuándo? ¿Están viendo, hermanos? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted se imagina el Espíritu Santo obrando ahí en la cruz, hermanos? ¿Cómo ese hombre que está ahí a punto de morir, primero reconoce que el que está a su lado en el centro es Dios? ¿No temes acaso a Dios ni aún en tu misma condenación?, le dice al otro. Y ahora, como si fuera una revelación, porque quiero decirles que al lado de la cruz Dios se manifestó. Un centurión que nunca había conocido el evangelio dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero este que está colgado: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Saben, mucha gente se centra en este pasaje. De hecho, este pasaje, muchos dicen que depende de la coma donde usted ponga en la palabra hoy. Porque se puede decir: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O se puede decir: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven la diferencia? Pero ¿saben qué, hermanos? No es probable bíblicamente que Jesús le haya dicho: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, por dos razones. Número uno, ustedes saben que la muerte de cruz es una de las muertes que son inmediatas, como la silla eléctrica, como un balazo en la frente, como un accidente fatal. ¿Cómo era la muerte de cruz? Era lenta, ¿sí o no? Días, algunas semanas, muriendo, desangrándose, poniéndose al sol, a la no bebida, al no comer. Por lo tanto, Jesucristo, nosotros sabemos que murió no por la crucifixión. Cristo murió porque cargó en él los pecados de todo el mundo. Y por eso cuando Cristo siente esa separación, al sentir en él los pecados de todo el mundo, siente esa separación que sentimos cuando pecamos, nos sentimos alejados de Dios. Y Cristo sintió esa separación y expresó: Elí, Elí, lama sabactani. Pensó que el Padre se había separado de él, pero la verdad es que el pecado que él cargaba, que no era el suyo, sino que era el de todos nosotros, hicieron que Jesucristo esa misma tarde muriera. Los que estaban ahí se quedaron sorprendidos. Este ya se murió. Y se cercioraron, ¿sí o no? Pero la Biblia no dice que los otros hayan muerto el mismo día. Era una crucifixión. Se duraba varios días muriéndose ahí en el madero. Por lo tanto, la teoría de que Cristo le dijo a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso,
es descartable totalmente. Y la segunda razón bíblica es la siguiente. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 20, versículos del 17 en adelante. San Juan, capítulo 20, versículos del 16 en adelante. Para que Cristo le hubiese podido prometer a ese malhechor que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Jesucristo tenía que haber, ese mismo día que había muerto, haber subido al paraíso y haberlo recibido en el paraíso. Pero ya sabemos que el ladrón no murió ese mismo día. Pero también el registro bíblico nos dice que Cristo tampoco subió al cielo ese mismo día, porque resucitó ¿hasta qué día? Hasta el día domingo. Y la Biblia dice que ese mismo domingo, el primer día de la semana, Jesús le dijo, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y volvemos al inicio del versículo, donde el mismo malhechor le hace el comentario a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es lo que dice la palabra de Dios. El diablo ha querido engañarnos para que creamos en la inmortalidad del alma, en que no hay una resurrección de los muertos. Pero la Biblia dice, y vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. El libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, que Cristo prometió venir por segunda vez. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios que Él es el único que puede resucitar a los muertos cuando Él venga, porque es el único que tiene las llaves del Seol y del sepulcro. Dice la Biblia, cuando le vi caí como muerto, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ayer mencionábamos varias palabras, el Seol y el Hades. ¿Y sabe lo que significa Seol y Hades? Significa la tumba, los sepulcros. Y la palabra de Dios dice que el único que tiene las llaves, por ponerle un simbolismo, una llave quiere decir que el único que puede abrir el sepulcro y sacar lo que ahí hay, solo que sacarlo con vida, es Cristo Jesús, porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque Él dice, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Conoce usted un ser que pueda decir eso? Que pueda decir, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Quiere decir que Él tiene el dominio sobre la muerte. La pregunta es, ¿por qué si Cristo tiene dominio sobre la muerte, todavía la gente se sigue muriendo? Incluso los que están en Cristo. Y la respuesta es, porque cuando Cristo venga, los muertos ¿qué? Resucitarán. Y vamos a verlo con el texto bíblico. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos, casi que vamos a hacer una escogencia de todo el capítulo, hermanos. Si usted nunca ha leído Primera de Corintios 15, todo el capítulo, es necesario que usted hoy, mañana, esta semana,
usted puede anotarlo en su plan de lectura y pueda leer todo el capítulo 15, que habla del poder glorioso que tiene Cristo y de la victoria que tuvo al momento de resucitar. Porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículos 12 y 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que hay gente que dice que los muertos no van a resucitar porque ya están en el cielo? Y la Biblia dice, sigue diciendo el versículo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces ¿qué? Nuestra predicación, y vana es también. Hermanos, quiere decir que el que no cree en la resurrección de los muertos, no cree en la resurrección de Cristo. Y si en el cristianismo hay algo importante, es que Cristo murió, descansó, resucitó, porque eso lo convierte a Él en el que venció la muerte. Por eso puede prometernos la vida eterna, porque nosotros en algún momento vamos a tener que morir si Cristo no ha venido. Y por lo tanto, la mayor parte de los cristianos, la mayor parte de los hijos de Dios que van a estar en el cielo, que han pasado varios miles de años, tendrán que resucitar, porque ¿de qué otra forma si ya han muerto? Quiere decir que Cristo, la resurrección, es algo vital en el cristianismo para su propia existencia del evangelio. De nada serviría que estuviésemos hablando, conversando, estudiando la Biblia si no creemos en la resurrección, a tal punto que nuestra fe, dice la Biblia, sería vana si no creemos en la resurrección de los muertos. Hay personas que cuando hablamos de este tema dicen: yo he sido cristiano, años de ser cristiano, y no he estudiado este tema de la resurrección. No lo sabía. Desconocía esto. Y el apóstol dice que vana es la predicación del evangelio si no se cree en la resurrección de los muertos. El versículo 16 y 17 nos dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros. Quiere decir que el ministerio de Cristo, toda esa vida en obediencia de Cristo, que hizo lo que Adán no pudo hacer y murió en la cruz del Calvario, todo eso queda nulo si no creemos en la resurrección de Cristo, por lo tanto en la resurrección de los muertos. Versículos 21 y 22 dice la Biblia: porque por cuanto la muerte entró por ¿quién? ¿Quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre la resurrección, ¿quién es? Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra de Dios dice, versículos 23 y 24, lo que hemos estado hablando durante toda esta semana se resume en estos pasajes, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿En qué momento? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido ¿qué? Todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es... Ayer decíamos que hoy vamos a mencionar
¿cuál sería el último enemigo en ser destruido? Porque aunque ustedes no lo crean, hermanos, Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, que estuvieron dispuestos a abandonar su hogar. ¿Se imagina usted lo que es estar dispuesto a dejar el cielo, a dejar el lugar de perfecta armonía y empezar en rebelión con Dios? Ellos ya fueron vencidos por Cristo Jesús. Por eso ante Él se sujetan todas las potestades, todos los dominios, todo lo que haya se sujeta, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el enemigo que falta por vencer? La muerte. Por eso todavía hay muerte, hermanos. ¿Cuándo será vencida la muerte? Cuando Cristo venga y los que han muerto en Cristo resuciten para gloria de Dios. Y ayer decíamos, hablando de Apocalipsis 21, después de que el pecado sea destruido, después de que Satanás y sus ángeles sean destruidos, después de que todos aquellos que no decidieron por Cristo sean destruidos, no quede raíz ni rama, no quede absolutamente nada, porque es un fuego que no se apaga, sino que hasta que se consume todo por completo. El apóstol dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. El último enemigo en ser vencido será la muerte. ¿Cómo será eso? Versículos 42 y 44 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán ¿cómo? En incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán ¿cómo? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán ¿cómo? En poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y el apóstol habla ahí de varios ejemplos, que no es el mismo el cuerpo del ave que del pez, que del animal, pero vea lo que dice la Biblia en el versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Quiere decir que hay personas que cuando Cristo venga estarán ¿cómo? Estarán en vida. Eso es lo que el apóstol había dicho en 1 Tesalonicenses. Pero todos seremos ¿cómo? Quiere decir que esto que tenemos no entrará, hermanos, al reino de los cielos. Jamás. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ¿cuánto agradecemos a Dios por eso? Dice que ya sea los que están durmiendo o ya sea los que están vivos, todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Usted se imagina eso? ¿Cuánta gente hoy tenemos que echarnos productos porque vemos cómo naturalmente nuestro cuerpo ¿qué? Se va deteriorando, se va desgastando, nos vamos envejeciendo y cada vez más vemos de cerca el proceso natural en este mundo de pecado de la muerte? Pero dice la Biblia, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿cómo? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de ¿qué? ¿Cuándo es que el ser humano alcanzará la inmortalidad? ¿En qué momento? Cuando Cristo venga, cuando los que están durmiendo salgan de los sepulcros, serán revestidos de incorrupción, serán vestidos de gloria. Cuando los que estén vivos vean cómo su cuerpo comienza a transformarse por el poder de Dios. Pero eso será cuando Cristo venga, que esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios, hermanos, porque ese día se le preguntará a la muerte: tú que te has reído de tantas familias, tú que has estado, has visitado todos los hogares de la tierra, ¿dónde está tu poder? Cristo vencerá la muerte en nosotros, porque Él ya la venció en sí mismo. Jesucristo dijo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, hablando de ese momento cuando Cristo venga, al sonar de la trompeta: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y oiga lo que dice: el que es, el que era, y el que ¿qué? Y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo será la venida de Cristo Jesús? Todo ojo le verá. Capítulo 24 de Mateo, versículos del 5 al 8, y vamos a esta ya última parte del tema, donde dice la Biblia que en esos tiempos, en los tiempos que venga Cristo Jesús, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. A muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero decirle, hermanos, que todo esto se ha cumplido. Solo basta encender la televisión para darnos cuenta que todas estas señales del momento en que Cristo venga se han cumplido. Versículos del 11 al 14. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y queridos hermanos, todo eso se está cumpliendo. Damos gloria a Dios, porque cada vez que vemos como una señal se cumple, en nosotros vibra la esperanza que Cristo venga pronto a ponerle fin a este reino de la muerte. La palabra de Dios dice en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Por qué Dios hace un llamado y dice: salid, pueblo mío, salid de Babilonia, no seáis partícipes, no sigan siendo engañados, tomando el vino, no sean partícipes, porque van a recibir del mismo castigo, pero ustedes son mi pueblo, salgan de ahí, vengan al rebaño que yo estoy conformando? Y el Señor nos dice que en este último tiempo, una de las señales que más se va a cumplir, que más se observa, que más se ve, es de los falsos profetas, de los falsos cristos, que hacen grandes prodigios y que son utilizados por Satanás para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Quiero decirles, hermanos, que todos ustedes que están aquí han sido escogidos por Dios para ser salvos. Eso lo dice la Biblia, hermanos. No lo digo yo. La Biblia dice que Dios ha predestinado al hombre para ser salvo. Quiere decir que Él ha hecho todo lo posible para que usted y yo seamos salvos. Si usted y yo no nos salvamos, no es por culpa de Dios, sino es por nuestra decisión.
Y el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, no tenemos el versículo acá, Hebreos capítulo 2, dice que cómo escaparemos de una salvación tan grande. Es casi imposible, hablando de la lógica del razonamiento, no salvarse, porque para salvarse, ¿sabe qué? Hay que hacer muy poco. El ser humano lo único que tiene que hacer es rendirse a los pies de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en el versículo 27 y 29, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que todo el mundo podrá ver cuando Él se manifieste. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando usted lee esto, hermanos, usted está pensando en un acto de Dios, que es un acto silencioso, que es un acto a escondidas. ¿Usted ve lo que dice la Biblia, hermanos? Es un acto que viene con gloria, con poder, con majestad, sin temor alguno, porque Él ahora no viene como un niño, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso la palabra de Dios dice en el versículo 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo? Con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esas 2/3 partes que mantuvieron su fe en Cristo, su amor por Dios. Cristo vendrá. ¿Cuántos ángeles son? Millones de millones. Y vendrán y tomarán a los que han hecho con Cristo pacto con sacrificio, los tomarán. Ese día será glorioso. Resucitaron muertos en Cristo, y los que están vivos serán tomados juntamente. Pero el día, versículo 36, y la hora, nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será. Vamos a ver, hermanos, todo el capítulo 24 está hablando en un contexto de la segunda venida de Cristo. Cristo apareciendo. Y la palabra de Dios dice que Cristo manda que sus ángeles recojan ¿a quiénes? A sus escogidos, a los que han sido salvos por la fe en Jesús. Y por eso entonces hay dos personas que representan los dos grupos, el de la derecha y el de la izquierda. Y por eso una es tomada y la otra es dejada. Pero algunos han pensado que usted y yo andamos por ahí en la calle, estamos en el autobús, andamos en el carro, y de repente, sin que nadie lo sepa, sin que haya señal alguna, simplemente yo voy con otra persona y veo cómo la otra persona desaparece. ¿Y qué pasó? Cristo vino. ¿Y cómo me doy cuenta? Nunca vi una señal en el cielo. Y eso lo adjudican primero a este versículo, que está en un contexto de la segunda venida. Y segundo,
a una expresión que utiliza la Biblia, que Cristo viene como ladrón en la noche. Y la palabra de Dios dice, versículo número 43 y 44, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no. Y la gente dice que Cristo es un ladrón, que vendrá como un ladrón, pero se refiere a la forma en que vendrá, en el momento en que nadie lo espere. Por eso el libro de Pedro, y vamos a terminar con esta cita, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice claramente que Cristo no es un ladrón. Que cuando la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, no se refiere a Cristo, sino se refiere el día en que Él vendrá. Y la Biblia dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Saben, hermanos, hemos terminado en esta noche, y hemos terminado todas estas noches. Hemos querido hablar de la verdad acerca de algunos engaños que escuchamos de la palabra de Dios. Y de nada de esto sirve si nosotros no tomamos una decisión por Cristo. Hay gente que ha pasado años escuchando el mensaje de la verdad, por alguna razón no ha procedido al arrepentimiento. Pero ¿saben quién es el que está esperando? No es el pastor, ni los hermanos, ni la iglesia. El que está dando tiempo de gracia para que tomes una decisión por Cristo es el mismo que murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque Él está esperando que todos procedan. Por supuesto que eso no va a pasar, hermanos. No todos los seres humanos procederán al arrepentimiento. La pregunta es, ¿procederás tú al arrepentimiento? Yo quisiera invitarte en esta noche a ponerte en pie. Vamos a cantar nuestro himno tema. Y hay personas que hoy tendrán que tomar una decisión. Es mi deber, hermanos, delante de Dios, tomar una decisión. Aquí está el micrófono. Es mi deber hoy hacer un llamado. Vamos a cantar este himno y luego vamos a hacer un llamado para todo aquel que quiera estar en Cristo. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escucho
escuchas mi voz, pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Yo viví en tempestad, en angustia y oscuridad, me diste calma, seguridad, pues me cargaste mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Es el momento de decidir vivir en Cristo Jesús. El que no está en Cristo no conoce lo que es vivir. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. La salvación pertenece a Dios. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? Voy a tener una oración por este llamado, hermanos. Padre Celestial, en esta hora quiero orar, Señor, porque vamos a hacer un llamado en esta noche. Aquí hay amigos que han estado con nosotros durante todas estas noches, han escuchado de tu palabra, y hoy, Señor, al hacer este llamado, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu el que pueda tocar sus corazones. Y hoy, Señor, muchos, oh Padre Celestial, puedan dar un testimonio público que han sido seducidos por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Yo quisiera llamarte en esta noche. Si tú has sido alguno de los amigos que ha estado viniendo en esta semana y tú dices, yo he aprendido la verdad en las Escrituras, cómo hay un conflicto, pero también cómo hay un Dios que me ama y quiere libertarme, quiere darme la salvación. Yo quiero invitarte a que puedas pasar al frente. Yo quiero orar por ti. Gloria a Dios.
Yo quisiera orar por ti en esta hora. Mi hermano, pasa aquí adelante. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Efraín, Dios te bendiga. ¿Hay alguna otra persona? Yo quisiera orar por ti, hermana. Pase aquí adelante. Dios me la bendiga. ¿Yo? Gloria a Dios. Mi hermano Christopher, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermano Christopher, está aquí al frente. Yo quisiera orar por ti. No tengas temor. Este es el momento en el cual tenemos que tomar una decisión por Cristo. Es la última noche. Mañana tenemos un programa de cierre. Mañana hablaremos la verdad acerca del nuevo nacimiento. Pero para cerrar estas noches de predicación, hermana, Dios le bendiga. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios, hermana Maritza. Dios me la bendiga. Hay que tomar una decisión. Por Cristo hay que tomar una decisión. ¿Alguien más? Hermana, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Irma, la hermana Irma ha tomado una decisión hoy por Cristo. ¿Alguien más? Quiero orar por ti, mi hermano Neskin, ¿verdad? Hermano Neskin. Mi hermano, Dios te bendiga. Jesús y Yailin Neskin, Dios te bendiga. Son hermanos que han estado viniendo todas esta noche. Mi hermano, Dios te bendiga. Es un paso de fe, hermanos. Pasar aquí es un paso de fe delante de Dios.